estás tú siguiendo. Nos encontramos en el segmento Sin Rodeos y para nosotros es un placer, es una alegría poder contar con ustedes y también ofrecerles temas interesantes que le pueden servir para su crecimiento espiritual, su crecimiento en la vida cristiana y también en su comunidad. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ya desde el principio Hilda y Benito estuvieron hablando sobre lo que es la evangelización. Hola padre, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Qué bueno. Y mucho más cuando vamos a tratar un tema que no es nuevo en la iglesia realmente, es un tema es un poco antiguo, pero también actual, porque se va realizando. Antiguo y nuevo. Exactamente, antiguo y nuevo. Y hoy vamos a enfocarnos realmente en lo que es la evangelización a los bautizados. Y cómo nosotros podemos evangelizar a los bautizados. ¿Hay algunas condiciones que puedan surgir para evangelizarlos? Mira, varios especialistas se han puesto de acuerdo y sobre todo un señor que se llama José Prado Flores, un laico, que escribió un libro muy interesante. Este laico estuvo mucho tiempo evangelizando con el padre Emiliano Tardif y entonces él subrayaba o señalaba algunos puntos que son fundamentales. Dentro de esos puntos está la experiencia de salvación que hay que tener. O, segundo punto, el celo por anunciar el Evangelio. Un análisis importantísimo, un análisis de la realidad, analizar la realidad y después vivir ese Evangelio que se ha recibido como signo de que se ha adoptado en la propia vida o se ha encarnado. Sí, ¿en qué consiste, padre, esa experiencia de salvación que es una condición para poder bautizar para poder evangelizar a los bautizados? La experiencia de salvación no es más que tener la experiencia de Cristo, el encuentro con Cristo. El Papa Francisco justamente también está hablando mucho de tener un encuentro con Jesucristo, y ese encuentro con Jesucristo produce alegría en nosotros, la alegría de la salvación. Tener la alegría de la salvación significa comunicar el gozo de haberte encontrado con el que salva, que es Cristo, con el que saca de la muerte, que es Jesucristo el Señor, el resucitado. Y entonces esa es la experiencia fundamental, la experiencia de la salvación. Haber experimentado que uno estaba muerto, que uno estaba perdido, que uno estaba en un lado que no era, en una vida que no era la que el Señor te invitaba a vivir y que el Señor te rescató de ahí. Entonces con esa experiencia se le puede comunicar al otro, a los otros, que tú has tenido ese encuentro fundamental con Jesucristo el Señor. Ahí podemos, padre, incluir lo que es Jesús y Nicodemo, de que tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Claro que sí, cuando Nicodemo va a visitar a Jesús, va con una interrogante, y es la interrogante de cómo puedo salvarme, qué debo de hacer, como un joven también, que se le acerca un día al Señor y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme, para tener en herencia vida eterna? Y el Señor le dijo: si tú quieres en herencia vida eterna, cumple los mandamientos, guarda los mandamientos, y ven y sígueme. Y entonces el joven dijo que los mandamientos los cumplía. Y entonces el Señor le dijo: pues te falta una cosa, ve a tu casa, coge todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y ten esta experiencia conmigo, la experiencia de la salvación. Cuando Nicodemo va donde Jesús, Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que experimentar que yo soy capaz de crear todas las cosas nuevas otra vez. Y Nicodemo no lo entendía y se preguntaba que cómo sería aquello, cómo sería que un hombre puede entrar en el seno materno otra vez y volver a nacer. Y el Señor lo que le comunica a Nicodemo es que lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Entonces esa es la experiencia de la salvación, nacer de la experiencia, nacer de nuevo de la experiencia que se ha tenido con Jesucristo resucitado. Sí, es una tarea, padre, un poquito fuerte, ¿no? Y es una tarea desde la familia, poder evangelizar a aquellos que se han bautizado, porque podemos ver el caso de muchas personas que se han bautizado, pero no han tenido un encuentro realmente con Jesús. Y ahí es que el evangelizador, el que evangeliza, es un testigo, no es un maestro. Es un testigo. Sino que es un testigo de la salvación, es un testigo de la gracia de Dios, es un testigo que se ha encontrado de frente con la persona de Jesucristo, que es el que salva. Sí. El segundo punto, padre, que usted mencionó fue el celo por el Evangelio. ¿En qué consiste esta parte? El celo por el Evangelio es prácticamente lo mismo. El celo por el Evangelio es
ese fuego que se tiene dentro de haber encontrado el tesoro, la perla escondida, de haber encontrado sobre todo la palabra de salvación, la palabra de gracia, la palabra que te llama a tener una vida interior nueva, y entonces teniendo esa vida interior nueva se tiene también el mismo celo por la comunicación de esa experiencia. El verdadero celo es el que se tiene como tenía Salomón cuando adquirió la sabiduría. Salomón, cuando se encontró con que el Señor le había regalado también la sabiduría que él se le había pedido, entonces esa sabiduría la utilizó para gobernar el reino que el Señor le había dado, heredado de su padre David, igual que los apóstoles. Los apóstoles, cuando se encontraron con Jesucristo crucificado y después con Jesucristo resucitado, empezaron a anunciar con una parresía, así le dicen en griego el celo, con una parresía diferente, con un celo diferente, porque ellos se habían encontrado con la alegría de Jesucristo también resucitado. Entonces esa alegría la querían comunicar y defenderla, querían comunicársela a la persona, a los oyentes. Si nos ponemos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro lo que hacía era comunicar en todo momento que al Jesucristo que nosotros habíamos matado, al Jesucristo que nosotros habíamos entregado, aunque Pilato había resuelto dejarlo en libertad, a ese Jesucristo Dios lo había resucitado y lo había exaltado y le había dado nombre sobre todo nombre, de manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y ese es el verdadero celo, de querer que otros conozcan a Jesucristo el Señor, que se encuentren con Él. También, Padre, hay en un pasaje bíblico, Jesús habla de cuidar también su templo. Es una parte de su celo, ¿no? De cuidar las cosas del Señor. Hay un tercer punto, Padre, que es el análisis de la realidad. ¿Cómo podemos definirlo? El análisis de la realidad es el análisis que hace siempre el buen pastor, que conoce a las ovejas. Y las ovejas aprenden a conocerlo a él también. El buen pastor es el que da la vida también por las ovejas. Entonces el pastor de hecho al obispo le decían en griego, el obispo es el que vigila, es el que mira, es el que contempla. Entonces, analizando lo que tiene de frente o las personas que tiene de frente, que el Señor le ha encomendado, que el Señor le ha dado, para que custodie, para que vigile, para que la alimente, para que la cuide, entonces analiza que la persona tiene una necesidad y es el encuentro con Jesús. Tiene también un deber, esa persona tiene un deber, ese deber es cumplir los mandamientos. Tiene una misión, que es la misión de anunciar. Tiene un futuro que está de frente. ¿Cuál es ese futuro? El futuro de la iglesia, el futuro del reino de los cielos, al cual está llamado a heredar. Entonces la gente teniendo esa visión, podemos decir así, ese encuentro con Jesús también, del cual hemos hablado, entonces trabaja justamente por lo que llamamos ese análisis de la realidad, para que en esa misma realidad en la que vive la gente se pueda encontrar con Jesús. Es un ver, es un juzgar, es un actuar al mismo tiempo, para que la gente pueda realmente tener esa experiencia de la cual estamos hablando. Sí, antes de pasar al último punto, Padre, usted mencionó algo muy interesante y sé que para todos los que están bautizados, que están interesados en tener un encuentro con Jesús, usted habló de unos deberes que deben tener los bautizados. ¿Dónde están contemplados? ¿Cuáles son esos deberes que deben cumplir un bautizado? Los deberes que tiene el bautizado es, a través del encuentro de Jesús o con Jesús que ha tenido, cumplir sobre todo los mandamientos, porque en la vida hay una transformación, hay un cambio, empezando desde amar a Dios sobre todas las cosas, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio. Es decir, en el cumplimiento de los mandamientos se cumple el deber, y también otros mandamientos que son propios de la iglesia, Sí. como es santificar la fiesta, ir a misa el domingo, Confesar los como es pecados, confesar por los lo menos. pecados, etcétera, etcétera. Los mandamientos que tiene la iglesia, más los 10 mandamientos que el Señor nos ha regalado, son palabras de vida eterna, y entonces cumpliéndolo es el deber del cristiano. Entonces se da la vida en gracia del creyente.
Sí, el cuarto punto, padre, ya finalizando esta parte, es vivir el Evangelio. Después que ya hemos tenido una experiencia de salvación, un celo por el Evangelio y el análisis de la realidad, nos queda entonces vivir el Evangelio. La vivencia del Evangelio es lo más bonito. La vivencia del Evangelio es que no solamente con palabras Con hechos. se tiene que vivir, sino también con hechos. Dice que la palabra convence, pero el ejemplo realmente es lo que arrastra. Entonces nosotros estamos llamados en la vivencia del Evangelio a saber que somos luz en medio de esta generación, es decir, estamos llamados a iluminar a esta generación con todas nuestras obras o con las cosas que hacemos, a hacer sal, es decir, salar esta generación, una generación que está muchas veces carente de sabor, carente de tener un modelo, de tener una ideología firme, de tener una visión, de tener unas metas, de tener también unos límites. Entonces, eso es importante. Y después otra cosa que es sumamente importante es ser fermento, fermentar esta sociedad. Es decir, luz, sal y fermento. Hacer crecer a los otros con esa experiencia que hemos dicho de Jesucristo resucitado en nuestra vida, de saber también que estamos llamados a cumplir el Evangelio, como decíamos, analizando la realidad, la cultura en la que vivimos. El Papa Francisco sobre todo invitaba a los jóvenes a llevar a Cristo a la generación, a ser jóvenes de esta generación también, pero al mismo tiempo jóvenes cristianos, jóvenes que brillen, jóvenes que den sal, jóvenes que den luz, jóvenes que puedan comunicar a Cristo, la experiencia de Cristo, la experiencia de la salvación. Padre, estamos hablando realmente de la evangelización, o sea, evangelizar al bautizado, pero nos estamos enfocando también en un bautismo que es ya de adultos, de personas que ya pueden tener el encuentro con Jesús, pero también tenemos un caso que son los bautizados ya, los niños, los menores de 7 años, que bueno, de meses. ¿Cómo se asume ese compromiso de evangelizar? ¿A partir de qué se evangeliza? Mira, cuando nosotros en la Iglesia Católica, nosotros los cristianos católicos bautizamos pequeños, pero se bautiza pequeños justamente en la fe de los padres. Y entonces al bautizar en la fe de los padres se comprometen a la transmisión de la fe. Hay una laguna, una carencia en esa transmisión de la fe, porque a veces nos olvidamos de que los pequeños dependen de nosotros, en ese conocimiento de Dios, en esa experiencia de Dios. Entonces, a esa generación también, a la generación pequeña, a la generación adulta, a la generación ya bautizada, a la generación que no sabe vivir su bautismo, porque en la vivencia del bautismo es que se encierra todo definitivamente. Viviendo bien el bautismo, es que nosotros podemos hablar entonces de una iglesia compuesta por personas cristianas, integrada por personas cristianas, cuando se vive el bautismo. Cuando se vive el bautismo, entonces se tiene esa experiencia de salvación, se vive el Evangelio, como hemos dicho, se analiza al mismo tiempo la realidad, se transmite en ese análisis de la realidad el conocimiento que se tiene de Cristo, la experiencia que se tiene de Cristo resucitado, y entonces, viviendo ese mismo Evangelio, somos lo que acabo de decir. Somos luz, somos sal, somos fermento en medio de esta generación, de manera que lo importante es la vivencia del bautismo. Y si se ha perdido el horizonte en la vivencia del bautismo, entonces tenemos que recuperar la evangelización para los ya bautizados. O sea, que es un compromiso de cada familia evangelizar desde Claro que sí. pequeño, y se puede hacer desde que el niño ya tiene su conocimiento, llevándolo a la catequesis, haciendo los demás sacramentos, hasta que pueda tener el verdadero encuentro con Jesús. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas, padres, que están necesitando esa orientación, personas que son bautizadas y que tal vez no tienen un compromiso. A esas personas, dele un mensajito de cómo ellos pueden tener ese encuentro con Jesús, aparte de que ya usted ha explicado en 4 pasos que deben hacer, pero ya un mensaje directo de su párroco, del sacerdote. Sí, mira, la iglesia tiene siempre un mensaje fresco para las personas, y sobre todo hay catequesis adecuada a cada edad. En el corazón de cada persona siempre se encierra el deseo de felicidad, y el deseo de felicidad va muy unido a Dios, al encuentro con Jesucristo el Señor. Por eso es tan importante que todas las personas que en este momento nos están escuchando por televisión, nos están viendo a través del programa, siguiendo sus huellas y de este segmento tan importante, sepan una cosa, de que el Señor
tiene una palabra para ellos de vida eterna y que Dios se deja siempre encontrar, como pasó con Nicodemos. Jesús tuvo esa experiencia, o mejor dicho, Nicodemo tuvo esa experiencia de Jesús, porque Nicodemo tenía el deseo profundo de encontrarse con aquel que podía darle lo que él buscaba, podía dar la felicidad. Entonces, de manera que todas las personas sepan que están llamados a ese encuentro con Cristo resucitado y que para ello hay un puesto y que la iglesia está llamando a que ocupen ese puesto de bautizado y que la misma iglesia, como dice el Papa Francisco, está saliendo fuera a buscar a las personas que lo necesitan, que es tan importante esa misión de la iglesia, de salir fuera, dice el Papa, para que la gente pueda encontrarse con ese mensaje fresco de amor. Así es, muchísimas gracias, Padre, por esas orientaciones tan importantes, y nosotros vamos a continuar con estos temas de formación para toda nuestra feligresía, porque realmente lo necesitamos. Son temas que pueden ayudar a un crecimiento, como decía, tanto en una comunidad como un crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, Padre, por iluminarnos, y ustedes quédense consiguiendo sus huellas porque tenemos muchas cosas interesantes todavía.